Cuidado, empresarios, así te puede arruinar la DIAN si no conoces las normas tributarias o si no cuentas con una asesoría tributaria que te ayude a responder los requerimientos de la DIAN. Y esta historia está basada en un caso de la vida real. Vamos a contarlo paso a paso. Si eres empresario independiente o dueño de negocio o trabajas con ingresos constantes, pero también con obligaciones tributarias, este video te puede ayudar a evitar una sanción millonaria. En DTC Asociados analizamos un caso real de la DIAN, donde una empresa, una pequeña empresa, fue sancionada con más de 4 millones de pesos por un error. Y sí, podemos cometer errores, que pudo evitarse también con una asesoría oportuna. Y vamos a mostrarte cómo actúa la DIAN para que aprendas y cuáles son los errores más comunes y cómo puedes protegerte para no ver afectado tu patrimonio. ¿Y cuál fue el error que casi le cuesta el negocio a un pequeño empresario? Imagínense esto. Llevan un año con la empresa, va todo funcionando bien, vas vendiendo, vas cumpliendo tus obligaciones, pero en un periodo te atrasas con el pago de una retención en la fuente. Presentas la declaración, pero no alcanzas a pagar. ¿Esto puede pasar? Sí. Ahí hay diferentes formas de solucionarlo. ¿Qué pasa? La DIAN te sanciona con el 100% del valor declarado como si nunca hubieras declarado nada. Y aquí es donde es importante que ustedes empiecen a familiarizarse con estos términos y a revisar. Puede que haya error, puede que no, pero lo importante es que tomen conciencia de cómo defenderse y cómo entender a la DIAN cuando se hace un requerimiento. En el caso que estamos contando, efectivamente lo que pasó es que el empresario, la empresa, la pequeña empresa, presenta la declaración del impuesto de la retención, pero no hace el pago, por la razón que sea. En este caso, hay que analizar cuál es el costo de estar en mora, cuál es el costo de no presentar una liquidación o no presentar la liquidación del impuesto y no pagarlo, porque muchas veces al hacer las cuentas de los intereses vamos a ver que debemos buscar opciones y una de las opciones es hasta pedir dinero prestado para pagar el impuesto, porque muchas veces es más económico pedir dinero prestado para pagar que asumir las sanciones. En este caso, la sanción puede ser casi que el doble. ¿Por qué? Porque en este caso no se presentó el pago junto a la declaración y porque nadie le explicó que había que documentar su intención de pagar o solicitar una compensación o solicitar una facilidad. Los empresarios y la DIAN tienen una relación que muchas veces es riesgosa si no se asesoran, en particular para las personas que tienen un negocio pequeño, mediano, grande o son emprendedores. Muchos empresarios creen que la DIAN espera que uno tenga siempre el dinero para pagar, y eso es falso. La DIAN es una institución, una entidad pública que normalmente de manera automática genera las sanciones, independiente de que estemos de acuerdo o no. Y no distingue si tuviste un problema de flujo de caja, si fue un olvido, si eres nuevo en el mundo empresarial. La ley tributaria en Colombia es compleja, cambiante y tiene un sesgo sancionatorio muy fuerte. Y si no tienes un asesor tributario, contable o alguien que tenga experiencia en impuestos, es cuestión de tiempo para que en algún momento puedas correr el riesgo de que te embarguen una cuenta, te sancionen con multas que muchas veces pueden ser justas, otras pueden ser injustas, o te cobren intereses que duplican la obligación original. ¿Y cuáles son los principales errores de los empresarios ante la DIAN? Aquí les vamos a comentar 4 de los varios errores. Y en estos 4 errores son comunes que vemos desde DTC Asociados que les pasan a todos los empresarios o nos pasan a todos. Y uno de los primeros es presentar las declaraciones sin pago y no hacerle seguimiento. Muchas veces se piensa que ya con el hecho de presentar la declaración y está claro que no se hizo el pago, pues como que no va a pasar nada, que ya cumplí. Y no saben que la declaración sin pago se vuelve ineficaz.
Un segundo error es no solicitar compensación o acuerdos de pago si procede. Vuelvo y digo, estamos contando errores si procede y cada uno debe analizar su caso, pero a veces hay lugar a compensación y no se solicitan, o a veces también es necesario solicitar acuerdos de pago y tampoco se hace. Miren, esto es importante, la DIAN no asume nada. La DIAN es una entidad pública que se rige por unas normas, por la Constitución, por la ley, por unos decretos reglamentarios y no asume nada. Si no lo solicitan, no van a, no va a pasar nada o no van a tener una respuesta, así sea favorable o desfavorable. El tercer error es que a veces nos confiamos todos en asesores que no están actualizando su conocimiento o que no indagan un poco más y pueden ser personas de muy buena fe, pero es importante estar indagando y estar cuestionándose acerca de lo que estamos presentando y de los riesgos que podemos asumir. A veces no es suficiente con llevar los libros, hay que conocer la ley y la jurisprudencia. En este caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional es fundamental para poder defenderse mejor. Y el cuarto error es no leer las modificaciones, perdón, no leer las notificaciones de la DIAN. Muchos las ignoran y solo se mencionan cuando ya tienen un embargo o cuando están en un proceso de cobro coactivo. ¿Y cómo defenderte o prevenir las sanciones? Y entonces lo importante es no tener temor, sino afrontarlas, la realidad y afrontar las cosas. Por eso es que muchos de nuestros clientes o personas que conocemos o empresarios buscan prevenir y algunos ya que han sido sancionados o que están requeridos buscan defenderse con un plan real y legal. Entonces la invitación es que deben hacer a través de una persona o una empresa que tenga conocimientos o que tenga práctica en derecho tributario o en derecho administrativo. Y es lo primero que deben hacer es revisar sus declaraciones y anticiparse a los riesgos. Si los notifican la DIAN y quiere decir que está haciendo alguna actuación administrativa, un proceso o emite una liquidación, por favor no lo descuiden, analicen. Deben presentar respuestas técnicas y con jurisprudencia para anular las sanciones. Miren, es muy importante no solo basarse en el estatuto tributario, en la Constitución y en la ley, sino en la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, porque muchas veces esta jurisprudencia ha aplicado el principio de favorabilidad para el contribuyente y hay soluciones que la ley por sí sola no contempla. De igual manera es importante que concilien o accedan a facilidades de pago cuando sea necesario. Y cuando ya ustedes están en un proceso administrativo sancionatorio, es importante que se asesoren. En DTC Asociados tenemos vínculos con personas o con empresas que los pueden acompañar en esa defensa. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto a estos temas? La Corte Constitucional en una sentencia del 2016 estableció que las sanciones de naturaleza tributaria, es decir, las que impone la DIAN, deben ser proporcionales y racionales y no pueden convertirse en un mecanismo confiscatorio. Esto es importante para que ustedes vayan familiarizándose con estos términos. De igual manera, el Consejo de Estado ha indicado que la DIAN debe probar el incumplimiento, si hay, y no sancionar automáticamente sin darle la oportunidad al contribuyente de corregir o pagar. En los casos que hemos analizado y en los ejemplos que hemos puesto hoy, la DIAN, por ejemplo, puede omitir aplicar el principio de proporcionalidad del artículo 640 del Estatuto Tributario y puede asumir la ineficacia sin demostrarla. Esto puede ser defendido o puede ser anulado total, pero hay que actuar. Entonces, es importante que no se confunda el éxito empresarial con la falta de prudencia en tema tributario. Tener un negocio, vender bien, tener ingresos no es suficiente. El verdadero empresario se cuida de riesgos fiscales y de riesgos tributarios y aún más hay algunos que los vuelven a su favor. La DIAN no los va a perdonar
La DIAN es una entidad creada por la Constitución y por la ley. Y recuerden, quiénes son las personas que hacen la ley, las personas por que ustedes toman la decisión de que los representen. Entonces también es importante que tengan esto muy presente a la hora de que tomen decisiones. La DIAN no los va o no nos va a perdonar por la ignorancia de las normas. Y las sanciones muchas veces no solo son monetarias. Recuerden que también puede haber sanciones de naturaleza penal dependiendo del impuesto y la omisión. De igual manera, no solo la sanción puede generar un efecto administrativo, patrimonial o judicial, sino que también muchas veces genera mala reputación y muchas veces puede afectar la relación con los clientes. Si eres empresario o independiente y quieres evitar sanciones de la DIAN, es importante que te asesores. Nosotros en DTC Asociados los podemos poner en contacto con personas o con empresas que los pueden acompañar en este proceso. Es importante que revisen su situación, es importante que revisen los errores que ustedes han cometido o los errores más comunes, como los mencionamos acá. Y si ya tienen un proceso, es importante que se defiendan. Por eso, si ustedes quieren, nos pueden escribir. Nosotros les recomendamos quién los puede acompañar en esos procesos ante la DIAN para que o minimicen el riesgo o lo mitiguen o entiendan en qué se encuentran. Recuerden que lo más importante para las personas que tienen un negocio, una empresa, es que el patrimonio no se protege solo, se protege con conocimiento, con asesoría y con estrategia. Muchas gracias por suscribirse al canal de YouTube de DTC Asociados. Gracias por todos los comentarios que nos envían. Gracias por visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, por escribirnos por el canal de WhatsApp, por el número de teléfono, porque con todo este conocimiento, compartiéndolo y que así sea la primera vez que escuchas de este tema o las personas que son expertas o que tienen experiencia, también esto puede ayudar a incentivarlos a que ustedes compartan estos videos para que las personas nuevas o las que tienen algo de experiencia o las muy expertas le cuenten a las personas cómo protegerse de la DIAN. Muchas gracias por ver este video y recuerden que en DTC Asociados estamos comprometidos con tu libertad financiera.